Cuando Jesús terminó de hablar a la gente, se fue a Capernaum. Vivía allí un capitán romano que tenía un criado al que quería mucho, el cual estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el capitán oyó hablar de Jesús, mandó a unos ancianos de los judíos a rogarle que fuera a sanar a su criado. Ellos se presentaron a Jesús y le rogaron mucho diciendo: este capitán merece que lo ayudes porque ama a nuestra nación y él mismo hizo construir nuestra sinagoga. Jesús fue con ellos, pero cuando ya estaban cerca de la casa, el capitán mandó unos amigos a decirle: Señor, no te molestes porque yo no merezco que entres en mi casa. Por eso ni siquiera me atreví a ir en persona a buscarte. Solamente da la orden para que sane mi criado, porque yo mismo estoy bajo órdenes superiores y a la vez tengo soldados bajo mi mando. Cuando le digo a uno de ellos que vaya, va. Cuando le digo a otro que venga, viene. Y cuando mando a mi criado que haga algo, lo hace. Jesús se quedó admirado al oír esto. Y mirando a la gente que le seguía, dijo: les aseguro que ni siquiera en Israel he encontrado tanta fe como en este hombre. Al regresar a la casa, los enviados encontraron que el criado ya estaba sano. Después de esto, Jesús se dirigió a un pueblo llamado Naín. Iba acompañado de sus discípulos y de mucha gente. Al llegar cerca del pueblo, vio que llevaban a enterrar a un muerto, hijo único de su madre, que era viuda. Mucha gente del pueblo la acompañaba. Al verla, el Señor tuvo compasión de ella y le dijo: no llores. Enseguida se acercó y tocó la camilla, y los que la llevaban se detuvieron. Jesús le dijo al muerto: joven, a ti te digo, levántate. Entonces el muerto se sentó y comenzó a hablar, y Jesús se lo entregó a la madre. Al ver esto, todos tuvieron miedo y comenzaron a alabar a Dios diciendo: un gran profeta ha aparecido entre nosotros. También decían: Dios ha venido a ayudar a su pueblo. Y por toda Judea y sus alrededores se supo lo que había hecho Jesús. Juan tuvo noticias de todas estas cosas, pues sus seguidores se las contaron. Llamó a 2 de ellos y los envió a Jesús a preguntarle si él era de veras el que había de venir o si debían esperar a otro. Los enviados de Juan se acercaron pues a Jesús y le dijeron: Juan el Bautista nos ha mandado a preguntarte si tú eres el que ha de venir o si debemos esperar a otro. En aquel mismo momento, Jesús curó a muchas personas de sus enfermedades y sufrimientos y de los espíritus malignos, y dio la vista a muchos ciegos. Luego les contestó: vayan y díganle a Juan lo que han visto y oído.
Cuéntenle que los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios de su enfermedad, los sordos oyen, los muertos vuelven a la vida y a los pobres se les anuncia el mensaje de salvación. Cuando los enviados de Juan se fueron, Jesús comenzó a hablar a la gente acerca de Juan, diciendo: ¿qué salieron ustedes a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Y si no, ¿qué salieron a ver? ¿Un hombre vestido con ropas de lujo? Ustedes saben que los que se visten con lujo y viven en placeres están en las casas de los reyes. En fin, ¿qué salieron a ver? ¿Un profeta? Sí, de veras, y uno que es mucho más que profeta. Juan es aquel de quien dice la Escritura: yo envío mi mensajero delante de ti para que te prepare el camino. Les digo que entre todos los hombres, ninguno ha sido más grande que Juan. Y sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios es más grande que él. Todos los que oyeron a Juan, incluso los que cobraban impuestos para Roma, se hicieron bautizar por él, reconociendo así que Dios es justo. Pero los fariseos y los maestros de la ley no se hicieron bautizar por Juan, despreciando de este modo lo que Dios había querido hacer en favor de ellos. Vino Juan el Bautista, que ni come pan ni bebe vino, y ustedes dicen que tiene un demonio. Luego ha venido el Hijo del Hombre, que come y bebe, y ustedes dicen que es glotón y bebedor, amigo de gente de mala fama y de los que cobran impuestos para Roma. Un fariseo invitó a Jesús a comer. Y Jesús fue a su casa. Estaba sentado a la mesa. Cuando una mujer de mala vida que vivía en el mismo pueblo y que supo que Jesús había ido a comer a casa del fariseo, llegó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Llorando, se puso junto a los pies de Jesús y comenzó a bañarlos con lágrimas. Luego los secó con sus cabellos, los besó y derramó sobre ellos el perfume. El fariseo que había invitado a Jesús al ver esto pensó: si este hombre fuera de veras un profeta, se daría cuenta de qué clase de persona es esta que lo está tocando, una mujer de mala vida. Entonces Jesús le dijo al fariseo: 2 hombres le debían dinero a un prestamista. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y como no le podían pagar, el prestamista les perdonó la deuda a los 2. Ahora dime, ¿cuál de ellos le amará más? Simón le contestó: me parece que el hombre a quien más le perdonó. Entonces, mirando a la mujer, Jesús dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. En cambio, esta mujer me ha bañado los pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me besaste, pero ella desde que entré no ha dejado de besarme los pies. No me pusiste aceite en la cabeza, pero ella ha derramado perfume sobre mis pies. Por eso te digo que sus muchos pecados son perdonados, porque amó mucho. Pero la persona a quien poco se le perdona, poco amor muestra. Luego dijo a la mujer: tus pecados te son perdonados. Los otros invitados que estaban allí comenzaron a preguntarse: ¿quién es este que hasta perdona pecados? Pero Jesús añadió, dirigiéndose a la mujer: por tu fe has sido salvada. Vete tranquila.
הזה ערומים. איש אחד שלח את עבדו אל השוק לקנות לו לחם. תראו והקשיבו, ואין האדם יעשה כן גם לכם, אחרי אשר לקח את הסוס וירכב עליו. שמעו לדבריי. Después de esto, Jesús anduvo por muchos pueblos y aldeas proclamando y anunciando el reino de Dios. Los 12 apóstoles le acompañaban, como también algunas mujeres que él había curado de espíritus malignos y enfermedades. Entre ellas iba María, la llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. También Juana, esposa de Cusa, el que era administrador de Herodes, y Susana, y muchas otras que les ayudaban con lo que tenían. Muchos salieron de los pueblos para ver a Jesús, de manera que se reunió mucha gente. Entonces les contó esta parábola. Un sembrador salió a sembrar su semilla, y al sembrar, una parte de la semilla cayó en el camino, y fue pisoteada, y las aves se la comieron. Otra parte cayó entre las piedras, y cuando esa semilla brotó, se secó por falta de humedad. Otra parte de la semilla cayó entre espinos, y al nacer juntamente los espinos la ahogaron. Pero otra parte cayó en buena tierra, y creció, y dio una buena cosecha, hasta de 100 granos por semilla. Esto dijo Jesús, y añadió con voz muy fuerte, los que tienen oídos, oigan. Los discípulos le preguntaron a Jesús qué quería decir aquella parábola. Les dijo, a ustedes Dios les da a conocer los secretos de su reino, pero a los otros les hablo por medio de parábolas, para que por más que miren, no vean, y por más que oigan, no entiendan. Esto es lo que quiere decir la parábola. La semilla representa el mensaje de Dios, y la parte que cayó por el camino representa a los que oyen el mensaje, pero viene el diablo y se lo quita del corazón para que no crean y se salven. La semilla que cayó entre las piedras representa a los que oyen el mensaje y lo reciben con gusto, pero no tienen suficiente raíz. Creen por algún tiempo, pero a la hora de la prueba fallan. La semilla que cayó entre espinos representa a los que escuchan, pero poco a poco se dejan ahogar por las preocupaciones, las riquezas y los placeres, de modo que no llegan a dar fruto. Pero la semilla que cayó en buena tierra son las personas que con corazón bueno y dispuesto escuchan y hacen caso del mensaje y permaneciendo firmes dan una buena cosecha. Nadie enciende una lámpara para después taparla con algo o ponerla debajo de la cama, sino que la pone en alto para que tengan luz los que entran. De la misma manera, no hay nada escondido que no llegue a descubrirse, ni nada secreto que no llegue a conocerse y ponerse en claro. Así pues, oigan bien, pues al que tiene se le dará más, pero al que no tiene, hasta lo que cree tener se le quitará. Alguien avisó a Jesús, tu madre y tus hermanos están ahí fuera y quieren verte. Él contestó, los que oyen el mensaje de Dios y lo ponen en práctica, esos son mi madre y mis hermanos. Un día Jesús entró en una barca con sus discípulos y les dijo, vamos al otro lado del lago. Partieron pues. Y mientras cruzaban el lago, Jesús se durmió. En esto se desató una fuerte tormenta sobre el lago, y la barca empezó a llenarse de agua, y corría en peligro de hundirse.
Entonces fueron a despertar a Jesús diciéndole: Maestro, Maestro, nos estamos hundiendo. Jesús se levantó y dio una orden al viento y a las olas, y todo se calmó y quedó tranquilo. Después dijo a los discípulos: ¿qué pasó con su fe? Pero ellos, asustados y admirados, se preguntaban unos a otros: ¿quién será este que da órdenes al viento y al agua y le obedecen? Por fin llegaron a la tierra de Gerasa, que está al otro lado del lago frente a Galilea. Al bajar Jesús a tierra, salió del pueblo un hombre que estaba endemoniado y se le acercó. Hacía mucho tiempo que no se ponía ropa ni vivía en una casa, sino entre las tumbas. Cuando vio a Jesús, cayó de rodillas delante de él gritando: «No te metas conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo, te ruego que no me atormentes». Dijo esto porque Jesús estaba ordenando al espíritu impuro que saliera de él. Muchas veces el demonio se había apoderado de él, y aunque la gente le sujetaba las manos y los pies con cadenas para tenerlo seguro, él las rompía y el demonio lo hacía huir a lugares desiertos. Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas? Y él contestó: me llamo Legión. Dijo esto porque eran muchos los demonios que habían entrado en él, los cuales pidieron a Jesús que no los mandara al abismo. Como había muchos cerdos comiendo en el cerro, los espíritus le rogaron que los dejara entrar en ellos. Y Jesús les dio permiso. Los demonios salieron entonces del hombre y entraron en los cerdos. Y estos se echaron a correr pendiente abajo hasta el lago, y ahí se ahogaron. Los que cuidaban de los cerdos, cuando vieron lo sucedido, salieron huyendo y fueron a contarlo en el pueblo y por el campo. La gente salió a ver lo que había pasado, y cuando llegaron a donde estaba Jesús, encontraron sentado a sus pies al hombre de quien habían salido los demonios, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que habían visto lo sucedido, les contaron cómo había sido sanado aquel endemoniado. Toda la gente de la región de Gerasa comenzó entonces a rogar a Jesús que se fuera de allí, porque tenían mucho miedo. Así que Jesús entró en la barca y se fue. El hombre de quien habían salido los demonios le rogó que le permitiera ir con él, pero Jesús le ordenó que se quedara y le dijo: vuelve a tu casa y cuenta todo lo que Dios ha hecho por ti. El hombre se fue y contó por todo el pueblo lo que Jesús había hecho por él.